Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el ejercicio de modelación de la viscosidad y nos vamos a enfocar en la segunda parte. Como ustedes ya saben, en la primera parte estuvimos dando una descripción general del modelo, dimos algunos conceptos básicos y claves para entender cualquier tipo de modelo. Y en esta segunda parte lo que vamos a hacer es graficar el modelo matemático que escogimos en la primera parte. Les recuerdo que lo vamos a hacer a través de un lenguaje de programación. Sé que por la ecuación que nosotros escogimos es bastante sencillo hacerlo en una hoja de cálculo, pero al instante de que nosotros vayamos a la parte tercera, cuarta o quinta, ya utilizar una hoja de cálculo puede ser algo tedioso y difícil. Y pues esta segunda parte lo que pretendo es que tengamos un acercamiento básico a lo que es la programación, de una forma muy sencilla para resolver la ecuación que escogimos. Como ustedes ya saben, el modelo que escogimos fue el de Poisson de 1840, donde tenemos la temperatura como una variable independiente y la viscosidad como una variable dependiente. También tenemos un parámetro que es la viscosidad absoluta, que se da a 0 grados Celsius, y tenemos los coeficientes constantes que los explicamos en la primera parte. Bueno, para dar inicio entonces al tema de la programación, lo que voy a hacer es abrir mi editor. En este caso vamos a hacerlo en el lenguaje Python. Es un lenguaje que está cogiendo mucha popularidad a nivel mundial y si no tienes experiencia en este lenguaje, pues este video también te va a ayudar un poco en eso. Si no te gusta este lenguaje de programación y prefieres otro, MATLAB, C++, R, Fortran, el código de todas formas lo voy a explicar de tal forma que lo puedas traspasar a tu lenguaje de programación favorito. Hay algo que a mí siempre me ha gustado iniciar y es que como sea el lenguaje que sea de programación, pienso que los comentarios son muy importantes. Entonces, de esa manera, los comentarios dentro del script o dentro del código, pues permiten a cualquier usuario comprender lo que se ha hecho. En este caso, pues quiero poner cuál es el objetivo de este código y pues como ustedes ya saben es graficar el modelo de viscosidad de Poisson, pues que fue en 1840. Entonces, este lenguaje de programación pues me pide que debo importar algunas librerías importantes que vamos a usar. Voy a utilizar esta librería NumPy para crear un vector o unos arreglos importantes, sobre todo para definir la temperatura. Voy a utilizar también una librería que se llama Matplotlib, que esta me va a permitir hacer todas las gráficas. Aquí se me olvidó ponerle el pyplot. Y pues como el objetivo de este video es hacer las gráficas, pues sí o sí la tengo que utilizar. Y voy a utilizar esta librería que se llama Time, que me va a permitir hacer un control de visualización de los datos que quiero ver. Entonces, aquí algo que a mí siempre me ha gustado cuando vamos a iniciar la parte de código es dividir el código en dos partes. La primera, que viene siendo las variables, que sean las variables y parámetros de entrada. Es decir, esto es lo que va a controlar el usuario cuando quiera modificarlos. Y voy a poner otro que son las variables de salida, que prácticamente son todo lo que está relacionado con los cálculos. Si nosotros miramos nuevamente aquí la ecuación, vamos a notar que tenemos un parámetro que es la viscosidad absoluta. Entonces voy a definirla como vis igual a 0 y voy a darle un valor, 1.3. Y voy a comentarla, viscosidad absoluta. También tenemos un coeficiente que se llama alfa, le voy a dar el valor 1. Vamos a decir que es el coeficiente alfa del modelo. Pongamos esto un poco más organizado. Tenemos el otro coeficiente que es beta. Voy a asignarle el valor 2 y pues ya tenemos mu, tenemos alfa y beta. Ahorita nos hace falta definir la temperatura. Como ustedes saben, la temperatura al ser una variable independiente y en este caso va a cambiar, es decir,
puede que esté incrementándose o disminuyéndose, depende de cómo queramos hacer esta programación o cómo queramos ejecutar esta ecuación. En este caso, lo que yo quiero hacer es plantear una temperatura inicial que vaya, por ejemplo, desde 10 y que ésta termine en 100. Es decir, que el usuario pueda escoger cuál va a ser el rango de la temperatura para trabajar. Ustedes ya saben que esta es temperatura inicial y vamos a tener acá una temperatura final. Entonces aquí, pero hay algo que nosotros no hemos definido y es cada cuánto va a hacer ese cambio. Vamos de 10 a 100, pero puede ir en 5 en 5, o puede ir en 2 en 2, o en 3 en 3. Entonces este delta de temperatura lo voy a poner que sea 2 en 2. Y lo voy a llamar paso de la temperatura. O si ustedes lo quieren llamar también, el delta de la temperatura. El delta de T. Listo. Ahorita hemos ya terminado todo de asignar los valores que nosotros queremos. ¿Cómo sabemos si hemos asignado correctamente estos valores? Bueno, pues podemos usar esta función print para visualizarlos. Digamos, quiero visualizar cuál es el valor que tiene bit2. Entonces voy a ejecutar el código y perfectamente me sale acá el número 1.3, que es el que puse acá. Si yo quiero visualizar otra, por ejemplo beta, me tendría que salir 2. Puedo usar Shift F10. Y en este caso pues me sale el número 2, que fue el que asigné. Entonces todas las variables están correctamente asignadas. Ahorita son las variables de salida o todo lo que son los cómputos que yo necesito para realizar mi gráfica. En este caso voy a iniciar con la temperatura, como ustedes ya saben. Es una variable que tiene un inicio y tiene un fin. Y en este caso lo que yo le estoy diciendo utilizando esta función es que me cree un vector o un arreglo que contenga todos los números que vayan de 10 a 100 y que vaya al paso 2, es decir, que vaya 10, 12, 14, 18. ¿Cómo podemos visualizar este vector vamos aquí, vector de temperatura? ¿Cómo podemos visualizar que se esté ejecutando correctamente eso? Pues usando esa misma función, print. Cuando yo le digo ejecutar, ustedes pueden ver acá la variable salida. Noten que inició en 10 y está acá en 10. Termina en 100 y va en 100. Y si se dan cuenta va en 2 en 2. Algo interesante que he descubierto es que necesito colocarle este más 1 para que llegue al valor 100. Si no le pongo ese valor más 1 y ejecuto nuevamente, llega hasta el valor 98, o sea, un valor anterior. Si ustedes tienen una mejor forma o conocen algo que yo pueda hacer acá, pues lo pueden dejar en los comentarios, con gusto lo voy a visualizar, ya que para mí pues Python también es un lenguaje nuevo y lo estoy aprendiendo. Entonces ahorita lo que voy a hacer es voy a asignar una variable que me va a permitir almacenar todo el resultado de la viscosidad, es decir, otro vector que va a ser pues prácticamente la variable de salida. Asigna el vector de la viscosidad. De esta manera yo le digo al código que también quiero mi resultado en forma vector, no lo quiero un número como lo hemos visto acá, que vendría siendo como si fuera un escalar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros introducir el modelo? Como ya sabemos, T tiene todos estos valores y vamos a meter uno por uno dentro de esta función. Aquí va a ser primero 10, después va a ser 12, después 14, 15 y sucesivamente. Para ello, lo que vamos a hacer es que voy a utilizar la herramienta de un bucle. Y esa herramienta de un bucle, pues, se llama confor. Y voy a decirle a mi variable temp, esta variable que ustedes están viendo acá, que reemplace cada uno de los valores que fueron asignados en T. Es decir, que esta variable en un primer ciclo va a valer 10, en un segundo ciclo va a valer 12, en un tercer ciclo va a valer 14 y así sucesivamente para que pueda ser introducida dentro del modelo. Entonces lo que hace falta realmente acá es poner el modelo, que se pueda hacer esta operación. Y sabemos acá que ya tenemos que, lo único que tengo que hacer es
meter esta ecuación acá. Entonces, bis, ya sabemos que es esta, 1, alfa por tem. En este caso va a ser la variable tem porque es cada uno de esos valores, más beta por tem. Y des en cuenta que aquí está elevado al cuadrado. Entonces, para poner ese elevado al cuadrado lo voy a poner con estos dobles asteriscos. Y prácticamente acá hemos metido nuestro modelo. ¿Cómo puedo visualizar esos datos que realmente se estén ejecutando? Bueno, pues voy a utilizar la misma función que se llama print. En este caso voy a poner tem. Voy a darles nombres de tal manera que pueda visualizar cada uno de ellos. Y de esta manera, pues puedo controlar si realmente está haciendo cálculos mi programa o si no lo está haciendo, si me genera algún error. Entonces, acá. Pero si yo ejecuto de esta forma, me van a salir muy rápido que no los voy a poder visualizar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es utilizar la librería de time, utilizando esta función, que me va a permitir controlar el tiempo y le va que vaya a 0.01. Entonces esto acá me permite controla la visualización y estos son los datos de salida. Está mi modelo y datos de salida. Vamos a ejecutarlo y como pueden darse cuenta acá va haciendo un reemplazo, va entrando en 100, 98, 96 y este vendría siendo el valor de la viscosidad correspondiente. Es decir, lo que está dado. Cada vez que entre, por ejemplo, el valor 10, ese es el valor de la viscosidad. El valor, cuando la temperatura vale 12, ese es el valor de la viscosidad. Y así sucesivamente, hasta 100, ya que definimos que vendría aquí hasta 100. Ahora lo que quiero hacer es almacenar todos estos datos que tienen acá porque no están localizados en una sola variable, es decir, esta variable se va reemplazando una y otra vez. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta asignación del vector que le había dado y voy a darle esta función y que me almacene todo lo que se esté prestando acá en una sola variable que va a ser visco, que por eso había hecho esta asignación antes. Si nosotros queremos ver toda esa variable de una vez, pues podemos hacer exactamente lo mismo. Visco, ejecutamos, también podemos hacerlo, pues en este caso lo puedo hacer yo con Shift F10, me muestra nuevamente que es esta parte y vemos acá todo un vector de los números, de todos los elementos que corresponden al valor de la viscosidad que estaba calculando. O sea que de esta manera podría hacer esa visualización. Ahora lo que vamos a hacer es graficar los datos, ya sabemos que están dando los datos de salida. Entonces, para hacer este gráfico, lo que tenemos que hacer es, voy a poner que la figura 1, la variable fig1, pues tenga el nombre de la librería plot para que me cree una ventana. Voy a llamar a ventana 1. Y voy a utilizar este plt para crear una gráfica. El primer valor o la primera variable que voy a asignar corresponde al eje X y la segunda corresponde al eje Y. Es la parte de la gráfica. Y para que se pueda ver bien la gráfica le voy a asignar algunas etiquetas en los ejes. Y para esto voy a utilizar LaTeX, que es un lenguaje de programación para texto. Entonces voy a decir, aquí estoy nombrando que el eje X se llame temperatura. Y le voy a dar sus unidades respectivas, que en este caso pues son Celsius. Entonces, para sacar el símbolo de grados, tengo que hacer este símbolo, lo que ustedes acaban de ver acá, y coloco la letra C. Ahora, si quiero también hacer la misma etiqueta para el eje Y, lo único que debo cambiar es copio y pego, un poquito de esto acá. Sabemos que en el eje Y pues va a estar la viscosidad, que es esta variable. Para llamar a esa letra griega le pongo /mu y digito aquí las unidades, que en este caso pues son pascales, segundos. Y para que me salga un puntico acá entre el pascal y el segundo lo voy a poner de esta forma. Entonces esto son la etiqueta
el eje X, y esta, la parte de abajo. Recuerden que los comentarios son importantes para poder saber en un futuro qué fue lo que hicimos, eje Y. Y si queremos visualizarla, lo que voy a hacer es decirle que me muestre la gráfica. Entonces, al ejecutar el código, volvemos a ver estas variables, que ya sabemos que son producto de eso, y tenemos acá nuestra gráfica, donde ustedes pueden ver que el eje X son la temperatura en Celsius y el eje Y son la viscosidad en pascales segundo. Notemos y analicemos un poco esta gráfica con el sentido físico que se merece. Como ustedes saben, el ejercicio nos exige que tiene que ser para fluidos incompresibles. Y como sabemos que a medida de que un fluido incompresible aumente su temperatura, pues la viscosidad tiene que disminuir, y es lo que se está viendo acá. Cuando la temperatura aumenta, tenemos un valor menor de la viscosidad. ¿Cómo podemos darle un poco de sentido? Recordemos que el ejemplo que siempre ponemos en este caso es con el aceite, ya que es un fluido incompresible. Cuando la temperatura es mínima, es decir, es pequeña, y le ponemos el aceite dentro de un sartén, pues tratar de mover el aceite es muy difícil, debido a que su viscosidad es alta. Pero en el instante que empezamos a calentar el sartén y el aceite también comience a calentarse, tratar de esparcir el aceite por todo el sartén es mucho más fácil, y eso se debe a que su viscosidad es baja. Entonces, este modelo que nosotros estamos construyendo acá sí nos representa la física de los fluidos incompresibles para el cambio de temperatura, para hallar una nueva viscosidad. Ahora lo que les voy a mostrar es que si queremos hacer esto de forma más resumida, porque esto es una forma general que se puede hacer en cualquier lenguaje de programación, obviamente no utilizando la misma sintaxis, pero sí la misma estructura. Podemos hacer en C++, Fortran, MATLAB, el que ustedes prefieran, pero en este caso podemos sacarle algo interesante a este lenguaje de Python, y es que lo podemos hacer de otra forma y mucho más corta. Entonces, para poderlo hacer de otra forma más corta, primero voy a hacer también una gráfica. Quiero que sea totalmente aparte a esta que acabo de asignar, y voy a introducir el modelo. Pero en este caso ya no se va a llamar bis mi variable de salida, sino que se va a llamar bis2 para que podamos hacer la respectiva comparación. Pero sí podemos utilizar las variables de entrada que ya teníamos, que es alfa pero la temperatura. En este caso, noten que voy a reemplazar por la variable, no voy a utilizar la variable temp, ya que temp, les recuerdo que va en uno para cada valor que tiene el vector t. En este caso voy a utilizar el vector t completo. Y esto es algo que me permite hacer algunos lenguajes de programación, no todos. De esta forma, aquí ya he introducido todo mi modelo 2, pero haciendo el mismo modelo, dejémoslo modelo. Y lo siguiente que voy a hacer es graficar. Voy a copiar esta misma sintaxis que está acá, la pego, cambio, esta variable ya no se va a llamar visco, sino que se va a llamar bis2, y quiero que esta gráfica sea diferente para que la podamos diferenciar de la anterior. Voy a hacer que de esta manera sean líneas con puntos rojos. Y pues debo decirle al código que por favor me muestre la gráfica. En este caso. Ahora, si ejecutamos, volvemos a visualizar los datos de la primera parte de este ciclo. Pues siempre que utilizamos un ciclo es bastante lento, pero en este caso vamos a utilizar el poder de los vectores, que era lo que tenemos acá. Notemos que en esta parte, que les dije que era en rojo, con puntos negros, corresponde a esta sección, es decir, esta pequeña parte que ustedes están visualizando acá. Y esta azul corresponde a todo lo que hemos hecho de aquí para arriba, exceptuando la parte de las variables de entrada. Y noten que la gráfica es exactamente la misma, simplemente lo único que hice fue disminuir las líneas de código para que fuera muchísimo más fácil la parte computacional. Y esta es la forma como vamos a utilizar en los siguientes videos. Entonces espero que les haya gustado, fluidómanos.
No olviden suscribirse, no olviden que vamos a continuar con más de estos videos. Nos vemos en una próxima.